Bien, la clase pasada empezamos con ustedes viendo lechería. Si algo estuvieron viendo en los apuntes, si algo recuerdan, estamos hablando siempre, dijimos, de la leche de vaca. La leche de vaca es un producto que sale de la ubre de la vaca, que está preparada para la alimentación de las crías. Esa leche de vaca tiene una composición básicamente de agua, en su gran mayoría, cerca del 90%, un 3% más o menos de hidrato de carbono, de azúcares, que es la lactosa, un 3%, 4% de proteínas, que la más importante es la caseína, y el resto, otro 3%, imaginémonos, de grasas, que termina siendo la manteca, la primera principal grasa, después de algo de sales y minerales en micronutrientes, algo muy pequeño, calcio, etcétera, etcétera. Bien, esos porcentajes varían poco más, poco menos en función de la alimentación, a la edad del animal, al periodo que está, si está recién nacida la cría, si ya está por destetarse, yo no sé si dije el tipo de alimentación, a la raza también, pero los valores son esos. Para nuestro interés como materia, saber que tiene un 90% de agua y que tiene un 3 o un 4% de los demás componentes es más que suficiente. Necesitamos tener ese conocimiento global, llamémosle, de la leche. Este producto, por tener un gran contenido de agua, dijimos que es muy fácil que se nos contamine con microorganismos, con bacterias que se desarrollan en colonias y que se van reproduciendo en cantidad y en colonias. Entonces, si nosotros dejamos que se propaguen, tenemos dos problemas. Uno, que se van alimentando nuestro alimento, con lo cual va perdiendo calidad nuestro alimento. Dos, que esos microorganismos pueden ser malignos para el organismo, entonces si uno los come, puede afectar nuestro sistema digestivo, nuestra flora intestinal, etcétera, etcétera, intoxicarnos. Y tercero, que si se reproducen a tal extremo, nuestros productos se descomponen, hasta también se termina descomponiendo nuestra leche. Deja de ser leche para ser una leche cortada, para ser un producto malogrado. Por ende, lo mejor que podemos hacer es evitar que crezcan, evitar que se reproduzcan. Entonces, existen métodos químicos, creo que la clase pasada no lo dijimos, que nos permitirían hacer eso. Por ejemplo, el agregarle soda cáustica. Agregarle soda cáustica a la leche hace que los microorganismos se le impide la reproducción, se le impide el crecimiento, se le impide la vida, se los intoxica y se los mata. Pero ¿cuál es la cuestión? No lo podemos hacer porque estamos desnaturalizando nuestro alimento. Le estamos colocando un producto ajeno, un producto químico distinto que el Código Alimentario Argentino no nos lo permite. Entonces, al no poder hacerle nada de ese tipo, porque estaríamos, no digo contaminando, pero sí transformando nuestro producto en algo distinto que no sea leche. Entonces, al no poder hacer eso, no nos quedan más alternativas que luchar contra estos microorganismos. Tenemos dos modos de luchar. El más adecuado, que es el evitar que se reproduzcan, que crezcan, y el menos adecuado, que es el matarlos. Siempre vamos a estar jugando con los dos, no es que usamos uno o el otro. Si podemos, todo lo que podemos controlar desde el origen, o sea, enfriando la leche, para evitar que se desarrollen a 4 grados lo antes posible y mantener las condiciones de higiene de nuestro tambo, de nuestras instalaciones, bienvenido sea, porque eso nos permite la leche de mayor calidad. Todo lo que no pudimos hacer en esa etapa, tenemos que hacer una etapa posterior, que es matando, con lo cual tenemos el problema que esos microorganismos, si bien nosotros después los vamos a matar, algo de nuestra leche ya se llevaron. Algunas proteínas comieron, algunas grasas comieron, algunos hidratos de carbono comieron, entonces la calidad de nuestra leche no va a ser la misma. Y aquí hoy ya me voy a ir amplificando y me quiero ir deteniendo en algunas cosas porque ya mencionamos lo anterior. Hay productos y productos dentro de la lechería. Una cosa es hacer leche en polvo, otra cosa es hacer yogur. Una cosa es hacer manteca, otra cosa es hacer alguna leche modificada, alguna leche elaborada. Bien, entonces, cuando nosotros hacemos una leche en polvo, la calidad de nuestra leche no es muy importante.
A lo sumo nos puede quitar un poco de rendimiento en el proceso. Cuando hacemos una manteca pasa lo mismo. Si nosotros en la manteca vamos a concentrar grasas, una manteca tiene un 95% de grasas, si las bacterias se alimentaron de algo de hidrato de carbono, de algo de proteína, no nos hace demasiado, porque eso va a ir a parar al suero de la manteca. Pero si nosotros estamos haciendo alguna leche bio, estamos haciendo algún yogur, estamos haciendo algún producto fresco de importancia, ahí necesitamos la mayor calidad de leche posible. Por ende, para esos productos vamos a necesitar que el frío haya estado en el tambo, que la leche se haya enfriado lo antes posible y que las condiciones de higiene en las instalaciones del tambo, como de nuestra industria, sean lo mejores posibles. Ya lo vamos a ver bien cuando veamos yogur, pero el yogur es algo vivo, es algo que nosotros tiene un sabor ácido porque pues, nosotros estamos generando unas fermentaciones, nosotros estamos agregando unas bacterias, que son bacterias que nos interesan, que son benignas para nuestro organismo. Pero ¿qué pasa? Para que esas bacterias que nosotros le agreguemos puedan reproducirse, puedan desarrollarse, puedan estar y darle esa característica al producto, ¿qué necesita mínimamente? Que ninguna otra bacteria se haya alimentado antes de ese producto. Porque si no, no van a tener más el alimento que necesitan para ellas desarrollarse. Por ende, su desarrollo va a ser parcial, por ende, la calidad de ese yogur o de esa leche bio no va a ser buena. Por más que querramos hacer lo que querramos, si no tenemos la materia prima con la calidad necesaria, el producto final nunca va a tener la calidad mínima necesaria con producto final. Entonces, en la medida que avanza la tecnología, en la medida que la sociedad nos pide productos más y más elaborados, ¿por qué no? Bueno, en la medida que tengo que hacer... Profe, dice una compañera si las podés aceptar. Sí, ¿quién es? ¿Ana Belén? ¿Ana Belén Raca estás hablando? ¿Me repetís? Sí, ahí se conectó, profe. Ah, perfecto, listo. No, me parecía que estaba esperando, pero no me parecía para admitirla. Por eso estaba mirando ahí recién. Bueno, entonces dijimos que en la medida que la sociedad pide productos más desarrollados, pide productos, como decíamos, en el caso de los yogur fructados, los yogures con cereales, esas cosas elaboradas, no solamente leche en polvo, básico para la alimentación de los chicos, la calidad de nuestra leche tiene que ser cada vez mejor. La única forma de obtenerla con mayor calidad, un producto final de buena calidad, como es lo que se necesita en un yogur, es que la materia prima sea de buena calidad. Por eso, todas esas buenas prácticas que se están hablando en la agricultura, en el campo, el caso nuestro en la industria, son tan importantes, porque si no, nos están sacando del mercado productos que nos sacan del mercado productos que tenemos que volcar al mercado, nos lo sacan por falta de calidad de producto, o sea, no vamos a llegar a elaborar el producto que el mercado nos está exigiendo y que puede ser una oportunidad de negocio nuestra. Eso hace que sí o sí nos tengamos que concentrar en la calidad de la leche. Por eso, una y mil veces vamos a estar hablando de los microorganismos, de la limpieza. Cuando veamos algunos videos que yo les voy a ir comentando, es importante si pueden ya irlo viendo en YouTube. Hay muchos videos sobre lechería, sobre obtención de leche, sobre obtención de queso, sobre obtención de manteca, de leche larga vida. Siempre van a haber cosas en común. ¿Qué van a haber en común? Instalaciones de acero inoxidable, mucha agua dando vueltas porque lavan, porque manguerean, porque tiran, porque es necesario sacar toda fuente de contaminación. Van a haber pisos muy lisos, pisos muy mojados, paredes con azulejos, paredes con pinturas epoxi, todo ambientes de trabajo donde la contaminación, donde la basura, donde los bichos, todos esos agentes que nos pueden contaminar un producto no existen, no pueden existir. Las moscas no pueden existir, por eso hay barreras sanitarias que las vamos a ir viendo, pero es necesario que entiendan esto, que la leche, por tener un alto contenido de agua, es un ambiente ideal para el desarrollo de bacterias. Entonces,
medidas de seguridad en lo alimentario, en la higiene, que no se tienen en otros productos, como dijimos en la clase pasada, algo que no se tienen en la harina, con el trigo, que se pueden tener o no en parte, no se tienen con los aceites de maíz o de sorgo, casi no se obtienen, casi no se tienen en el frigorífico, aunque sí ya se empiezan a tener un poco ahí, se tienen que tener y con mucho cuidado en la lechería, es por el alto contenido de agua. Entonces, estamos teniendo todas las condiciones ideales para el desarrollo de bacterias. Con lo cual, la única herramienta que nos queda para controlar, lo dijimos que es, como no lo podemos hacer químicamente, porque no podemos contaminar el producto, así sea no volverlo tóxico, pero lo estamos desnaturalizando, el mundo no lo permite, salvo países muy desarrollados que no tienen otro modo de controlarlo, el mundo pretende que la leche sea leche. Entonces, tenemos que hacerlo por método físico. Método físico que nos impide en lo posible el desarrollo de las bacterias, o si se desarrollaron, eliminarlas. El desarrollo de las bacterias se hace a través de limpieza química, de la higiene, del frío. Ahí tenemos el método físico que yo les decía. Con bajas temperaturas, por ejemplo, 2 grados en la industria, 4 grados en el tambo, se dificulta mucho el desarrollo de bacterias. Entonces, ese ambiente frío es un ambiente que nos da tiempo para poder industrializar nuestro producto antes de que se nos contamine. Y después tenemos el otro proceso que es clave, que es la pasteurización. La pasteurización es un proceso que se basa también en modo físico de matar las bacterias, matar las colonias de bacterias. Pasteurización, ya lo van a ver ustedes en un video, que después yo voy a pasar las páginas, proviene de la palabra Pasteur. Pasteur fue un físico, un investigador francés que descubrió un modo de matar bacterias. No lo hacía referido a la leche, sino que lo estaba buscando para otros productos, como ustedes lo pueden ver en el video, el vino, etcétera, etcétera, pero que se aplica perfectamente en la leche. ¿En qué se basó Pasteur? En que las altas temperaturas matan un gran número de bacterias, las bajas temperaturas matan otro gran número de bacterias, pero hay algo que mata más bacterias aún, que se complementan, no se reemplazan por los otros, pero sí que se complementan, que es el cambio brusco de temperatura. Entonces, él al descubrir eso, da un paso hacia ese proceso en el siguiente modo. Parte de una temperatura estándar, donde las bacterias se sientan conformes porque estuvieron un cierto tiempo en esa temperatura. Supónganse 4 grados centígrados. Se calienta esa leche a una temperatura de 60, 70 grados. ¿Pero cómo se calienta? Lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que las bacterias no tengan tiempo de adaptarse al cambio de temperatura y mueran muchas más que las que morirían por el solo hecho de subir la temperatura a 60 grados, 70 grados, póngale. Pero después hace el proceso inverso. Lo deja un cierto tiempo a 70 grados para que las bacterias que se salvaron se aclimaten en esa temperatura y luego lo baja lo más rápido posible, lo que más rápido la tecnología disponible en el momento le permita, a 2 grados, a 3 grados, 4 grados. ¿También para qué? Para que ese salto térmico mate mucho más bacterias que las que solamente mataría el enfriamiento. Ese proceso se descubrió hace unos 200 años, se aplicó, se aplica y se seguirá aplicando. No hay una herramienta más eficaz en la industria lechera, en la industria de la carne, en la industria del vino, en muchas industrias, que esa, que la pasteurización. Son cosas muy simples, pero tuvo que haber una persona que la haya descubierto y bueno, no existe todavía una tecnología que la reemplace, que la suplemente, que la complemente. Es eso básicamente. Bien. Y así llegamos a que estamos en una industria, que estamos con un producto que se llama leche y que tenemos que cuidar su calidad lo máximo posible. Porque es un producto alimenticio y en la medida que queremos tener productos más elaborados con producto final
que agreguen más valor, que tengan mejor participación al mercado, que nos generen más divisas, necesitamos que esa calidad sea la máxima. Y como dice un dicho, la máxima calidad en un producto final se obtiene cuando, como mínimo, la calidad de la materia prima también es la máxima. Bien. Y así comienza nuestra historia en el día de hoy. También mencionamos que, bueno, que esa leche ingresa a la planta, viene del tamo, ingresa a la planta. Siempre dijimos que el proceso de pasteurización siempre se tiene que hacer porque es lo que nos da tiempo para después industrializarlo. Con proceso de pasteurización, con cuidado, con leche de buena calidad, no tenemos todo el tiempo del mundo para industrializar un producto. Estamos hablando de 48 horas, 72 horas en el peor de los casos, 72 horas, o sea, 3 días, llamémosle, 4 días cuando es una leche en polvo, pero jamás con una leche que se ordenó hace 4 días vamos a poder hacer un yogur de buena calidad. Eso no existe. No es como el trigo que ustedes lo pueden almacenar en silos, esperando un buen momento para comercializarlo, esperando una oportunidad de negocio, esperando canalizarlo a través de, o sea, juntarlo para en algún momento canalizarlo a través de alguna inversión, un paquete de eso. No. Acá la situación es muy simple. En menos de 4 días el producto tiene que estar en la góndola. En menos de 3 días, en menos de 2 días, cuando son productos tipo yogur, nos quedan como remanente la leche en polvo y la manteca y algo con los quesos. Pero todo lo que sea producto fresco tiene que estar pronto en el mercado, tiene que estar pronto en la góndola, y todo lo que sea leche, antes de obtener esos productos finales, así después sea leche en polvo, que va a poder estar 6 meses o un año, tuvo que haberse transformado en leche en polvo. O sea que el productor la tuvo que haber vendido, la industria la tuvo que haber recibido, la tuvo que haber industrializado con su pasteurización, selección, etcétera, etcétera, y recién después la puede depositar y tener y esperar a lo mejor la industria alguna oportunidad de negocio, pero ya como producto terminado. Con lo cual todo el agregado de dinero, toda la industrialización, todo el agregado de valor se tiene que pagar. Se tiene que pagar y se tiene que hacer. No es guardar materia prima. Esa es una de las grandes contras que tiene el proceso de industrialización de la leche. O sea, la leche como producto. Bien. También dijimos, y vamos a recalcarlo hoy en día, que nos vamos enfocando en los temas que queremos charlar. Tenemos dos posibilidades. Empezamos hablando de la leche fluida. La leche que ustedes compran como leche fluida la pueden comprar de dos formas. Una como sachet y la otra en cajita. Bien, ¿quién está despierto como para decirme cuáles son las diferencias? ¿Empiezan ustedes o menciono yo a alguien? La duración, el sachet bueno, tiene menos duración que la larga vida, o sea, bueno. la cajita. Bueno, a ver, empezamos por vos, Victoria. Victoria Actis. Bien, tomate tu tiempo. Espera, no empieces. Tomate tu tiempo, pero creo que me hagas toda la redacción. Pensalo primero y después hacerme toda la redacción. A ver cómo te resulta toda la redacción. Bueno, no tengo mucho para decir, pero lo poco que sé es que el sachet tiene menor duración, algo parecido como un yogur, y sale más barato que la leche larga vida, que debe tener un proceso mayor y sale un poco más caro, pero dura más, o sea, la podemos almacenar sin mantener la cadena de frío. Bien, creo que dijiste todo lo que tenías que decir. Le vamos a cambiar un poquito el orden y lo vamos a ordenar. Y vamos a ver si lo podemos entender todos. Tenemos entonces en el mercado dos tipos de leche, de forma fluida como leche. Independientemente que pueden ser entera, descremada o parcialmente descremada, tenemos dos tipos de leche. Una es la que se comercializa en sachet y la otra la que se comercializa en envases Tetra Brick, en cajitas. ¿Sí? La primera, que es la leche en sachet, vos lo dijiste en la última parte, se tiene que conservar en cadena de frío, como el yogur. La segunda, vos lo dijiste, no.
El tiempo de conservación de una es mayor al tiempo de conservación de la otra. Bueno, vamos a empezar por la primera. Leche fluida en sachet. Estamos hablando de una leche que se recibió, salió de una vaca, salió de un tambo, se recibió, se pasteurizó y se fraccionó en un sachet. ¿Qué es un sachet? Es un envase que permite almacenar la leche, no tiene forma propia prácticamente, permite almacenar la leche sin aire en su interior, pero no es permeable a las bacterias, a los microorganismos. Por ende, los microorganismos que están en el ambiente, que están en tu casa, en mi casa, en el supermercado, en la caja donde transportan los sachets, los distribuidores, van penetrando ese sachet, lo van penetrando, lo van contaminando nuestra leche, y eso hace que se tenga que consumir un tiempo relativamente corto, la contaminación sería muy alta, y eso hace también que se tenga que se tenga que transportar, que se tenga que conservar en frío. Porque, como dijimos, es la única herramienta física que tenemos para contener la contaminación. Y como después de que salió del supermercado, cuando llega a tu casa no se pasteuriza más, sí o sí, la única herramienta que nos queda es que vos la conserves, que vos, que el supermercadista, que el distribuidor la conserve en frío. ¿Bien? Entonces así se logra un cierto periodo de tiempo de conservación, que no es largo, no debe ser superior a la semana. Bien. Y por otro lado, vos dijiste la leche de larga vida, que es una leche que se conserva más. Y acá donde nos vamos a detener, vamos a compartir la pantalla y vamos a ver algunas imágenes. ¿Por qué una leche? Vamos, entonces, a ver, esperen un segundo. Vamos a intentar ver un Word, que es este Word. Bien. Entonces, ¿qué es una leche de larga vida? Nos muestra este Word. ¿Cómo hago para dejar de compartir pantalla? Nueva función. Abajo, profe. ¿Listo? Abajo dice Bien, compartir. ya lo encontré. Vámonos a compartir pantalla. A ver si lo comparto la que necesitamos. Bueno, tengo que volver a este, en mi caso. Bueno. Bien. ¿Qué es lo que pasa con la leche de larga vida? ¿Por qué dura tanto y qué características tiene? Punto número 1, si ustedes se prestan atención, algo dijiste recién, que era que se conserva mucho sin cadena de frío. La leche de larga vida se conserva mucho tiempo, hablamos de meses, pero con el envase cerrado. Cuando nosotros abrimos el envase, la conservación del producto es el mismo que la leche fluida. ¿Sí? Si ustedes llegaron a su casa y abrieron el envase de leche de larga vida, les va a durar exactamente lo mismo que dura la leche fluida en sachet, y también lo van a tener que conservar en heladera, igual que leche sachet. ¿Por qué entonces ocurre esto? Esto ocurre porque la leche de larga vida lo que tiene como gran tecnología, como gran avance tecnológico, es el envase. El envase que ustedes ven, que es un envase Tetra Brick, que es este envase que ustedes ven acá, fíjense que está formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas de polietileno, de papel y de aluminio. Entonces esas 6 capas hacen que prácticamente el envase sea imposible de atravesar por las bacterias.
Además, tiene una característica que la tecnología se la da, que es que el envase se llena exclusivamente con leche. No hay posibilidad de que tenga aire en su interior. Por eso muchas veces ustedes, como vienen ahora con esta tapita rosca arriba, o antes cuando deben cortarlo, es como que sienten que respira, que toma aire, para adoptar la nueva forma que va a tener. Es porque con esa forma que tiene, que es como que está haciendo presión ahí adentro, está haciendo fuerza, no hay aire. Entonces, al no haber aire, se dificulta el desarrollo de bacterias. Y una pared conformada por 6 capas que prácticamente lo vuelve impenetrable a los microorganismos. Sumado, y también vale la pena decirlo, a que no se pasteuriza la leche larga vida. La leche larga vida se esteriliza. ¿Qué significa? ¿Qué es esterilizar? Es ir un escalón superior al pasteurizado. En vez de hacerlo a 70 grados, 60 grados, como yo les decía, el pasteurizado, el esterilizado lo hacen a 135, 140 grados centígrados. También durante un cierto tiempo la calientan a esa temperatura, entonces obtienen una mortandad mucho mayor de bacterias. ¿Sí? Que esa mortandad mayor de bacterias, de microorganismos, de colonias, sumado a que el envase tiene una tecnología muy importante, formado por 6 capas, que nos garantiza que no le entre aire durante su llenado, logran ese objetivo. Logran ese objetivo que podamos conservar nuestra leche a muy alto, un periodo de tiempo muy importante, sin cadena de frío. ¿Sí? Entonces es una sumatoria de cosas que nos llevan a ese producto. Entonces, por otro lado, si hablamos de que el envase es muy superior al de la leche en sachet, al de sachet, si sumamos que el proceso es de un esterilizado a 135, 140 grados, que nos va a consumir más tecnología, una tecnología mejor, nos va a consumir más energía para lograrlo, tenemos que esperar que el producto sea un producto más caro. O sea, 1 litro de leche fluida en sachet debe costar menos que 1 litro de leche esterilizado, larga vida. ¿Sí? Esta leche se conoce como ultra alta temperatura, leche larga vida, UHT por las siglas en inglés, pero siempre estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de unas temperaturas muy altas de esterilizado y un envase que realmente lo justifica en tecnología. No tiene sentido, digamos, esterilizar una leche fluida común y volcarla en un sachet a 135 grados, porque después el sachet no va a ser impermeable al ingreso de bacterias. Entonces, eso es una situación que no tiene sentido, es un sinsentido, por eso se pasteuriza. Pero acá, que tenemos un envase que va a ser totalmente hermético, sí se justifica ese esterilizado. También quiero que razonen lo siguiente. La leche está formada por un 90% de agua. Por ende, ¿a qué temperatura evapora la leche? Rocío Ferrero, estoy viendo justo tu nombre acá, ¿quieres decirlo? ¿O quién quiere decirlo? Vamos, alguien que se anime. ¿A qué temperatura les parece a ustedes que la leche evapora, hierve? Siendo que el 90% es agua. No, ¿quién dice ahí? ¿A 80, 90 grados con el agua o no? ¿El agua no hierve? ¿A cuánto hierve el agua? ¿A cuánto hierve el agua? 100 grados. ¿Cuánto? A los 100 grados, pero Sí. el agua y la leche no tienen la misma densidad, así que no sé si... Sí, sí, está bien, pero mayoritariamente se hierve ahí, en los 100 grados, 97, 100 grados, está ahí. Tiene algo menos de densidad por la grasa, pero hierve en los 100 grados. Y yo le estoy diciendo que lo estamos esterilizando a los 135, con lo cual estaremos esterilizando
a presión atmosférica estaríamos esterilizando, no podríamos hacerlo porque estaríamos trabajando con vapor de leche. ¿Se entiende? Entonces, estos equipos tienen que trabajar a presión. Son equipos que trabajan con una presión de leche mayor a la presión atmosférica. Entonces, a la presión del equipo, la leche está a una presión mayor, a esa temperatura de 140 grados todavía no evapora. Entonces, sí se puede manejar como un líquido. ¿Fui claro con lo que dije? O sea, la leche o el agua evaporan a 100 grados más o menos, ¿sí? Pero la presión atmosférica. Si nosotros tenemos menos presión que la atmosférica, va a evaporar a una temperatura menor, a 80, 70 grados. Si tenemos una presión mayor que la atmosférica, como está más presionado, no es por otra cosa que por eso, la evaporación se da a una temperatura mayor. Entonces, estos equipos están trabajando con 3 bar, 4 bar, que serían 60, 70 libras por pulgada cuadrada, a modo de que a esa temperatura la leche siga siendo líquida y la puedan bombear, la puedan procesar, no se les vuelve un vapor. Lo cual es una situación que lo vuelve bastante complejo, lo vuelve caro. Bien. Y algo más que quiero decirle con esto, que tiene que ver con lo de los envases. El envase que dijimos es un envase que se conoce por ser aséptico, por el grado de impermeabilidad que tiene ante las bacterias. Ustedes los Tetra Brick los deben conocer bastante. Lo deben conocer desde la leche, lo deben conocer desde de los vinos, lo deben conocer de los jugos de tomate, los deben conocer desde muchos lugares. Todos son iguales. Hay un único fabricante en el mundo que fabrica envases Tetra Brick. Ese único fabricante es de origen sueco, es Tetra Pak. Tetra Pak o Tetra Laval es un fabricante, es una empresa de Suecia, es una empresa muy grande, una multinacional muy grande que está prácticamente en todo el mundo, es quien desarrolló y quien inventó este sistema. Por ende, lo tienen patentado y por ende, todo lo que ustedes vean, consuman en marcas, en leche, en yogur, como decía, en vinos, en jugos, o lo que tenga dentro del envase Tetra Brick, el envase estuvo fabricado por ellos. Si ustedes quieren verificar eso, busquen un envase de lo que sea, miren la parte de abajo y ahí les va a decir Tetra Pak, Tetra Laval, Tetra Brick, o sea, la empresa original se llamaba Tetra Pak. Si ponen Tetra Pak Wikipedia, les va a aparecer toda la historia de la empresa en Suecia o en el mundo de su inicio. Si ponen Tetra Laval, es la parte, es una rama de la empresa madre que era Tetra Pak porque compró Alfa Laval. Entonces, hay una parte que se llama Tetra Laval. Pero son los únicos fabricantes en el mundo de este tipo de envases. No es así solamente la historia. La historia da un paso más. Ellos son los únicos proveedores de las fraccionadoras de esos envases. Pero ellos no venden las fraccionadoras. Ellos las dan en comodato o las alquilan. Entonces el cliente es totalmente cautivo de ellos. Acá, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos o en Alemania. Uno decide, vamos a suponer que uno como les digo, una multinacional que acá en la Argentina, está en la Argentina, tiene su oficina, tiene sus talleres en Buenos Aires, una empresa, llamémosle, algo que ustedes puedan conocer acá en la zona, Manfrey, en Freire, o Lacto Santa Rosa en San Francisco, desean envasar leche envase larga vida, leche Tetra Brick, leche ultra alta temperatura. Bien, por un lado tiene que conseguirse un equipo que permita esterilizar la leche. Listo, consiguieron el equipo, hicieron la inversión, en el mundo existe, lo compran, lo instalan. Después la tienen que fraccionar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el camino que utilizan todas las empresas? Que es el único camino que hay.
se contactan con la gente de Tetra Pak Argentina o Tetra Laval, como se llama la empresa, y le compran, le alquilan la máquina, y le compran las bobinas de material donde se van a hacer los envases. O sea, el envase, antes de que sea un envase cuadrado, bien hecho, vienen bobinas. Entonces, la empresa le provee la máquina, que sigue siendo de la empresa, sigue siendo de Tetra Pak, le hacen ellos, se encargan de hacerle todos los servicios, todo, le cobrarán un porcentaje pues, en función a la cantidad de envases hechos y le venden el insumo. Le venden la bobina con la lámina, con sus 6 capas, que después esa lámina se va doblando, se suelda y se le da la forma al envase. Me gustaría también que dediquen un poquito de tiempo, buscar por internet, en el Google, van a encontrar que hay muchos videos sobre envases Tetra Brick, envases Tetra Pak, envases Tetra Laval. Búsquenlo por donde lo busquen, van a llegar a que todos los videos dan vuelta alrededor de eso, de las 6 capas, de la patente del único fabricante en el mundo. Sea el producto final el que sea, eso no importa, ellos son los fabricantes. Entonces, todas esas condiciones, el esterilizado y ese producto de alta tecnología que es ese envase, es lo que nos permite a nosotros lograr esa leche larga vida. ¿Sí? ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Se entendió esta parte? ¿Alguna experiencia que alguno tenga sobre esto? Esta es la envase, esta es la máquina típica, la están viendo, es una máquina grande, es una máquina que si ustedes la ven, donde yo estoy marcando ahora es donde está el proceso de elaboración del envase, el llenado, está totalmente cerrada, no es casualidad, es porque ahí adentro va a estar presurizada con nitrógeno, cosa que sea un modo adicional de asegurar que si bien no debe entrar nada de aire adentro del envase, si llegase a entrar, no sería el ambiente contaminado que puede haber acá afuera en la industria, sino que sería nitrógeno, que está presurizada la máquina. Entonces sería un gas inerte. O sea, son medidas de seguridad que tiene. Por supuesto, ustedes podrán ver que toda la máquina está hecha de acero inoxidable, salvo el monitor, los controles, algo en la escalera por un tema de accidentes. Y acá debería estar diciendo Tetra Pak, donde yo estoy marcando ahora. Esta máquina se consigue en Argentina. Si ustedes van a Manfrey, las van a ver funcionando. Manfrey creo que hace leche larga vida. Si no, bueno, cualquier empresa que haga leche larga vida, que ustedes compren en cualquier supermercado o almacén, las van a ver funcionando. Y son todas de la propia empresa. Bien. Nada más sobre leche larga vida. Este es el esterilizador, fíjense que tiene todas unas placas acá. Estas placas son para el modo de seguridad, como hay presión adentro por si pasase algo. Sí, esto no muestra demasiado. Es un diagrama que a ustedes les va a servir para complicarse nada más. No tiene mucho sentido para lo que a nosotros nos interesa. Bueno. Esto sería todo lo que yo tengo para darles sobre leche larga vida o leche fluida en general. Si alguien tiene alguna consulta, por favor háganla, si lo charlamos. Si no, pasamos a otro tema. Como mejor les parezca. Se entendió bien, profe, bastante ¿Se claro. entendió? Interesante. Sí, sí, interesante también. Bueno, entonces vamos a pasar a otro tema. Que va a ser manteca. Entonces dejaríamos de compartir esta pantalla e intentaríamos compartir una pantalla que dice manteca. Bueno, antes de empezar a hablar como manteca, vamos a empezar a hablar de otras cosas.
La clase pasada dijimos que la leche tenía más o menos un 3% de grasa. Esa es nuestra famosa leche. Normalmente en la industria, y en la industria cuando más calidad necesitan, hago un paréntesis antes de decir eso, ese 3% de grasa, como proviene del latín, se le suele llamar nata también. Nata se entiende que es la grasa de la leche. Entonces, hay algo que pasa en la composición de la leche. La leche tiene compuestos que forman parte del producto, básicamente, como son las proteínas y los hidratos de carbono. Pero tiene un producto que es la grasa, o la nata, como quieren llamarla, que no forma parte del compuesto. Está en el compuesto, pero no formando enlaces químicos. Es como que está ahí flotando, está ahí dando vueltas, pero está separada. Es muy pequeñas partículas, pero no forma parte, digamos. Cuando ustedes tienen un vaso con agua y le agregan azúcar y lo revolvieron, el azúcar desapareció del agua, porque comenzó a formar parte del compuesto químico agua más azúcar, que sería un agua endulzada. Por más que lo dejen 2 meses al vaso ahí, nunca se le va a volver a separar. Va a formar, porque ya formó parte de ese compuesto. Lo mismo pasa en el caso de la leche, con las proteínas, las caseínas. Lo mismo pasa con los hidratos de carbono, pero no pasa lo mismo con la grasa. ¿Vieron por qué? Porque la grasa no forma parte del compuesto leche, del compuesto químico leche. Del compuesto químico leche hay un ingrediente que se llama grasa, que está ahí inmerso en pequeños glóbulos, que se llaman glóbulos grasos, pero no formando parte del compuesto. Sí están en el volumen, sí están en la masa, pero no químicamente, no formando parte químicamente. Entonces, por eso ustedes, si tienen una leche entera y la dejan en una taza durante un día o 2 en la heladera, ¿qué van a ver? Que arriba le hace una capa de grasa. Esa grasa se formó arriba por 2 razones. Primero se formó por una razón. Se formó porque la grasa no está asociada a la leche, está disgregada como glóbulos. Y se formó arriba porque tiene una densidad menor que la de la leche. Sería 1 litro de grasa pesa medio kilo. 1 litro de leche pesa 1 kilo. Entonces, como es más liviana, se fue arriba. Pero se fue arriba y se separó porque no estaba formando parte del compuesto químico. Entonces, eso que ocurrió, que se separó, que fue arriba porque es más liviana, porque tiene menor densidad, es una cuestión física, es un hecho físico. ¿Sí? Si nosotros a eso lo podemos potenciar y hacer que sea mayor la cantidad de grasa que se separa de nuestra leche. Para ello existe una máquina que se llama desnatadora. Una forma grosera de llamarla sería decir desgrasadora. Pues ¿qué hace la máquina? Le saca la grasa a la leche. ¿Cómo lo hace? Utilizando la fuerza centrífuga. A través de la rotación, de un radio de giro, de una rotación a alta velocidad, de esa leche, por fuerza centrífuga se separa. La leche, que es más pesada, va a ir contra las paredes, y la grasa, que es la más liviana, va a ir hacia el centro porque tiene menor fuerza centrífuga. Que es el principio de funcionamiento simplemente del lavarropa, del secarropa, lo que ustedes ven en el secarropa o en el lavarropa automático cuando está secando, separar el agua por fuerza centrífuga. Entonces, un proceso físico, como aprovechando esta situación de que la grasa está flotando en la leche, un proceso físico como es el desnatado o las fuerzas centrífugas, nos permite separar la grasa de la leche. Haciendo ese proceso, se logra una concentración de grasa
del 50%. Imagínense que la grasa estaba en un 3%, pasó a estar al 50%. Es importante esa concentración de grasa en el orden del 50%. ¿Cómo se llama esa concentración de grasa en el orden del 50%? ¿Alguien tiene en mente cómo se puede estar llamando? Escucho algún comentario, así no hablo solo. Vamos, chicos. Digan algo. Si es un disparate nos reímos, no hay problema. Nos reímos de todos. A ver, un producto que se comercializa, que ustedes lo compran y que tiene un contenido de grasa de alrededor del 50%. ¿Crema, profe? ¿Cómo? ¿La crema? Exactamente, Rocío. Se llama crema. Ese producto que acabamos de obtener a través del desnatado se conoce con el nombre de crema. Esa crema ustedes la pueden comercializar, la pueden pasteurizar primero. Normalmente se pasteuriza por separado la leche de la crema, porque como la crema es mucho más viscosa, se necesitan pasteurizadores bastante característicos. Se pueden... Profe, Sí. y te pregunto, ¿y la margarina qué es de distinto? Bueno, alguien iba a decir algún disparate y te tocó decirlo a vos. Es un chiste, ¿no? Sí. La margarina es un derivado de aceites vegetales. Cuando veamos soja, maíz, ahí vamos a ver margarina. La margarina no es derivado de la leche. O sea, la margarina son grasas equivalentes a lo que es la manteca, podríamos decir. Pero no es de origen animal, no viene de la leche, viene de aceites vegetales. ¿Se entendió? Ah, mira, sí. Una característica estúpida, te voy a decir, o simple, pero que te diferencia la margarina de la leche, de la manteca. Cuando vos compras un envase de manteca, ¿qué tenés siempre? Un envase sólido, que es el pan de manteca, donde alrededor le envolvieron un papel. ¿Por qué? Porque se fraccionó en frío, se fraccionó ya como algo que ya tenía su forma definitiva. Cuando vos compras una margarina, como es un aceite vegetal, se fraccionó en forma de líquida, con temperatura. Por eso la margarina, el pote es un pote plástico y el producto interno, o sea, toma la forma del envase. En cambio, en la manteca, el envase toma la forma. Alguien cortó el pan de manteca de alguna forma y otro lo tuvo que envolver de la forma que lo cortó. En cambio, con la margarina no. La margarina se fracciona, se vuelca líquida ahí, toma la forma del envase, luego se cierra y vos lo vas consumiendo. Bueno, eso es porque está hecho con aceites vegetales. En cambio, la manteca es de origen netamente animal, es leche, no hay otro compuesto, no hay mezcla, no hay proporciones, no hay nada, es derivado de la leche, nada más, de vaca. Bien, salvando el buen aporte que hiciste, ¿cómo es? ¿Aldana? Salvando el buen aporte que hiciste, porque ¿cómo? Sí, Aldana. O sea, es un buen aporte porque sirve para ir aclarando esas cosas que siempre quedan dando vuelta en el imaginario de la persona, que es una cosa y que es la otra. No, porque me imaginé que como viene en el mismo envase que la manteca, en realidad no es el mismo material porque uno es más metálico y el otro más en papel distinto, más orgánico. Me imaginé que venía de algún aporte parecido. No. Bien, entonces, antes de llegar a la manteca estábamos con el proceso de la crema. Que la crema no tiene forma propia, por eso tiene todavía un contenido de agua del 50%, entonces se envasa en envases que son rígidos, como el plástico. Esa manteca se tiene que conservar en frío. También se puede almacenar, se puede envasar en envases Tetra Brick y valen las condiciones que valían para la leche, que se puede conservar, o sea, por supuesto van a ser más chicos, no de 1 litro, sino que van a ser más chicos, con tapa más grande, pero le valen
las condiciones de la leche. Se puede guardar fuera del frío mientras esté separado, mientras esté cerrado, mucho tiempo. No sé si en el país se está comercializando de esa forma porque es un método caro, tiene que haber una buena demanda para que lo justifique. Bien. Entonces ahí estamos con el 50%, 40% de grasa de ese producto que estamos llamando crema. Que lo sacamos de la leche a través del desnatado. Luego podemos volvérselo a ingresar a la leche y obtener una leche estandarizada con el 3%, con el 1,5%, con el 0,5% de grasa, ya en forma controlada, por eso se llama estandarizada, que ya no nos interesa cuánto comió el animal, qué raza es el animal, en qué etapa estaba de su ciclo reproductivo. Nosotros le agregamos a través de un sistema automatizado cierta cantidad de grasa a una leche que primero la desnatamos. Entonces vamos a tener siempre la misma leche independientemente de cómo vino el animal. Aquí está el famoso dicho que es de voz populi en la comunidad, que la industria láctea de 1 litro de leche de vaca hace mucha más leche que el litro de leche que vende la góndola. No sé si ustedes lo van a escuchar alguna vez decir eso, que está rebajada. O sea, efectivamente es cierto eso en lo que concierne a grasas. ¿Por qué? Porque puede ser descremada o parcialmente descremada y del tambo vino con toda su grasa. Entonces, eso que se suele decir que la industria hace de 1 litro de leche de vaca hace mucho más que 1 litro para meter en el mercado, es parcialmente cierto y parcialmente erróneo. Parcialmente cierto lo que concierne a la grasa, porque de ahí se puede sacar para hacer crema, se puede sacar para hacer hidrato de carbono, para hacer manteca, etcétera, etcétera. No es cierto en cuanto a proteínas e hidratos de carbono. Pero bueno, entonces pues como todo mito que anda en la calle dando vueltas, tiene parte cierta y parte errónea. ¿Sí? Bueno. Entonces, si esa grasa nosotros no la volvemos a la leche original, o si la volvemos de forma parcial, la podemos comercializar como crema, o la podemos usar como materia prima para obtener un segundo producto. Ese segundo producto, ya más industrializado, se va a llamar manteca. ¿Alguno de ustedes en algún momento hizo manteca en su casa? ¿Se acuerdan cómo hicieron para hacer manteca en su casa? ¿Qué hacían cuando eran chicos, con su abuela o vieron algún Bate colegio? la crema hasta ¿Cómo? que se corte, digamos. ¿Cómo? Repetilo más fuerte. Claro. Se bate la crema hasta que se corte, que sería que se Perfecto. separa el suero. Perfecto. Batís la crema. Volvemos entonces a batir. Volvemos nuevamente a un efecto físico. Y seguimos siempre con la misma situación. Los granos de crema ahora van a estar al 50% de concentración. ¿Se acuerdan que antes estaban al 3%? Como formaban parte de esa mezcla, pero sin que sea eso un producto químico definido, a través del centrifugado le sacamos mucha agua, mucho suero. Entonces terminamos obteniendo un 50% de crema, un 50% de grasa y un 50% de agua todavía. Bien, pero sigue siendo inestable. Entonces, si nosotros lo dejásemos infinitamente, llegaría un momento que tendríamos en la parte de arriba un producto mucho más sólido y en la parte de abajo un producto mucho más líquido. El producto mucho más líquido se llamaría suero y el producto mucho más sólido que flotaría sobre ese suero se llamaría manteca. Pero bueno, como no tenemos todo el tiempo del mundo, nos la ingeniamos para lograrlo más fácil. ¿Cómo lo logramos? A través de haciendo lo que vos dijiste recién, batiéndola. A través del proceso del batido y golpeado de esa crema, hace que los granos de crema, los granos de grasa, se vayan compactando unos con los otros y se vayan liberando del suero.
Entonces, después de un rato va a ocurrir lo que vos recién dijiste, que es se corta. El se corta implica que se separó. Entonces eso va liberando el suero de la grasa, y la grasa se va compactando hasta que terminamos con un 95% de un compactado de grasa, que ya es imposible seguir avanzando, más que eso no avanza. Y por otro lado, un líquido, que ya más líquido que eso no lo vamos a lograr obtener, que va a contener proteínas, va a contener hidratos de carbono, va a contener algo de grasa y que se llama suero. Que le valen todas las que dijimos la semana pasada. Una posibilidad de estirarlo, otra posibilidad de dárselo a los chanchos o a los terneros como subproducto, otra posibilidad es industrializarlo y obtener suero en polvo. Cuanta mayor tecnología tenemos, mejores productos o subproductos o productos vamos a obtener, menores desperdicios vamos a obtener, menos contaminación vamos a generar al medio ambiente y menos impacto ambiental vamos a tener. Pero cuesta dinero y tiene que haber un mercado que justifique poder hacer instalación, conseguir la instalación, etcétera, etcétera. Pero no nos vamos a ocupar de ese suero, sino que nos vamos a ocupar de la parte sólida. Entonces, a través de este batido logramos que esa grasa se concentre, dijimos, un 95% y tengamos un producto que se llama manteca. ¿Qué vamos a hablar un poquito de esa manteca? Vamos a subrayar algunas partes, a ver si nos permite. He aquí la cuestión que nos interesa. Si a la crema la batimos por un tiempo suficientemente largo, logramos que la grasa se desprenda de la faz líquida y se concentre, formando bolas de grasa de gran concentración de la misma, muy poca agua. Y así sucesivamente hasta obtener un 90-95% de grasa llamado manteca. Y por otro lado, el líquido llamado suero de manteca. Bien, hay un video que ustedes lo van a poder ver. ¿Qué nos interesa? De este proceso. Que deberíamos tener un dibujito que no sé por qué no está. Bueno. ¿Se acuerdan que dijimos entonces que teníamos nuestro silo? Imagínense un silo de leche, pero que en vez de tener en su interior leche, va a tener en este caso crema. De lo cual tomamos la decisión de hacer manteca. Entonces ya va a estar pasteurizado eso como leche primero, va a estar pasteurizado como crema después y ahora vamos a hacer nuestra manteca. Bien. Ni bien lo terminamos de pasteurizar, no conviene que le hagamos manteca. Conviene que le dejemos reposar durante 24 horas a una temperatura relativamente baja, de 4 o 5 grados en un silo. Un proceso que se llama cristalización. Acá tiene maduración, pero en realidad la maduración es más en quesos. Conviene usar la palabra cristalización. Cualquiera de las dos va a estar bien dicha, pero es porque lo único que se pretende es que como ya se estuvo desnatando, se estuvo batiendo, los granos de grasa tienen cargados en sí una energía importante. Entonces, como están enérgicamente cargados, es difícil lograr luego que se compacte. Entonces uno los deja unas 24 horas, se vuelve a homogeneizar todo ese producto y luego se procesa, se obtiene el batido y se hace la manteca. El batido es el único proceso de la industrialización de los productos de la leche que se hace en frío. Todos los otros se hacen con temperatura. Quizás no con muy altas temperaturas, pero sí con cierta temperatura. Los pasteurizados son con temperatura. La coagulación de la leche para hacer queso es con temperatura. La leche en polvo, de hecho, que es con temperatura porque hay que evaporar el agua. La fermentación en los yogur se hace con temperatura.
En cambio, la manteca no. La manteca se trabaja con muy poca temperatura. Es el único proceso que se hace en frío, entre 10 y 12 grados. Bien. Acá abajo les muestra una máquina y nos permite hablar un poquito sobre el producto. Ustedes ven, esta es una máquina batidora de manteca. ¿Qué forma? Está formada por dos grandes mitades. Una primera mitad, que es el batido propiamente dicho. O sea, imagínense que acá, por acá arriba, con esta flecha, están viendo esto, ¿no? Yo estoy avanzando, pero quiero pensar que ustedes lo ven. Sí, sí, profe. Perfecto. Entonces, por acá arriba, donde dice esa flecha, que usted leerá que dice nata, es donde ingresa la crema. En este contenedor acá que dice batido, lo que se hace es batirla, no es mucha ciencia. Esto es un motor eléctrico con una correa, un eje que transmite un movimiento, por ende acá hay una rotación de esta parte central, que lo que hace nos bate nuestra crema. ¿Hasta cuándo? Hasta que se comiencen a separar los cristales de los sólidos. No, los sólidos de los líquidos. Lo que va a ser nuestra futura manteca de lo que va a ser nuestro futuro suero. Todo eso cae a esta segunda etapa que ya no hay más batido. Esta segunda etapa está formada por dos subetapas. Una primera subetapa donde todos esos cristales, esos glóbulos, va avanzando y por otro lado va cayendo en la parte inferior el suero. Toda la parte líquida por un tema de gravedad y hay unas rejillas internas, mientras el producto, la mezcla va avanzando por estos tornillos sin fin, porque también tienen rotación dada por este sistema de transmisión, se va separando y ya llegamos, en la medida que avanzamos, vamos a tener menos parte líquida. Si bien estaban separadas, estaba la parte líquida. Como que llegaríamos a este punto donde ya no hay más parte líquida. Todo lo que nos queda es grasa, el 95% grasa. Es en esta parte acá donde lo vamos a compactar a esa grasa, le vamos dando presión en una primera etapa, en una segunda etapa, hasta que termina saliendo en el extremo opuesto el producto ya consistente como manteca. Por ende, durante toda nuestra jornada de trabajo, constantemente va ingresando crema por un lado y va saliendo manteca por el otro. O sea, es un proceso continuo que se inicia en un momento y terminará a las 10, 12, 24 horas. Donde siempre va generándose entonces de forma continua, ingresa grasa, ingresa crema, sale manteca y va saliendo suero, va escurriendo suero. Y así durante toda nuestra jornada, con sus puestas a punto, sus calibraciones, correcciones de velocidades, según más conozca el responsable, para obtener la mayor productividad, para obtener el producto más homogéneo, como quiera. Hay una cosa que acá no les muestra. Bien, esto, así como funciona, nos permite obtener mantequilla o lo que nosotros llamamos manteca. Este libro es español, por eso se llama mantequilla. Esa manteca, para decirlo de algún modo, es manteca virgen. Dicho en otras palabras, tiene sabor a manteca. Si ustedes van a comprar en el mercado, compran una manteca que no tiene solamente exclusivo sabor a manteca, tiene algún otro sabor agregado. ¿Alguien que me lo diga? Cuando ustedes comen un pan de manteca, tiene un sabor agregado, no es solamente sabor a manteca. Bien. ¿Alguien que me lo diga? ¿Nadie se anima a decir nada? No, profe, desconozco. ¿Qué sabor? Salado. El sabor es salado. Cada fabricante de manteca, o sea, ustedes piensen que acá tuvieron manteca virgen, ¿sí? Entonces, todas las mantecas fabricadas, las fabricadas por Manfrey, las fabricadas por la Serenísima, las fabricadas por Santo, las fabricadas por William, tendrían el mismo sabor, pero no es así. Si vos sos cliente, si a vos te gusta consumir manteca, vas a preferir una respecto de otra.
Es más, si vas a comer manteca en Brasil, va a ver que es mucho más salada que la manteca argentina. O sea, también existen distintos mercados. Con lo cual, los productores de manteca se adaptan a los sabores que prefieren esos ciudadanos. ¿Por qué? Un segundito, ¿no? Profe, Sí, ya estoy como a pegar un segundito, por favor. Estoy con clase, estoy dando clase. ¿Puede venir mañana, por favor? Disculpe, pero corto, estoy dando clase por internet. Como es martes, va a haber martes de clase. Bien, hasta luego. Sí, he vuelto. Me tocaba justo timbre. ¿Quién? ¿Qué me estaba...? sí, yo quería preguntar sobre la manteca light. Bueno, ya vamos a hablar sobre eso. La manteca light, en la que había dos básicamente. Una la hacía Sancor, que la dejó de hacer, y la otra la está haciendo la Serenísima, ¿puede ser? ¿Es eso lo que vos llamás manteca light? Sí, sí, digamos, la manteca que se compra que dice light, digamos, ¿qué diferencia tendría a la común? Bueno, me da 5 minutos más que redondee esto, después pasamos a la manteca light. Bueno, Entonces dijimos que esto nos permitía obtener manteca virgen, manteca sin ninguna característica en especial. Pero bueno, después tenemos consumidores que tienen preferencia por ciertos sabores. Entonces, la manteca que nosotros compramos en el mercado, no es esta manteca virgen que nos permite guardar y tener. Es una manteca que en esta parte del proceso, en la primera parte, donde se va formando, antes del reamasado, antes del amasado final, en forma de líquida se le agregan dos cosas. Sal, salmuera, agua con sal. ¿Para qué? Para que si bien se elimine el agua, los granos de sal terminen quedando dentro de la composición, dentro del compuesto de manteca. Y también se le agrega fermentos para darle sabores característicos. Con lo cual, cada fabricante de producto manteca final le va a echar mayor cantidad de uno, menor cantidad del otro, según los gustos de su clientela tipo. O sea, según lo que pretende el mercado, lo va a salar más, lo va a salar menos, lo va a colocar más fermento para que den sabores característicos o no. Eso es una cuestión del mercado, que se hace en esta etapa. Como les decía yo, en el momento si ustedes van a Brasil y van a un hotel y cuando desayunan comen manteca, ese pancito de manteca puede estar hecho en Argentina, por alguna empresa mantequera argentina, pero sí va a ser mucho más salado que la manteca que ustedes van a consumir en un hotel de San Francisco, de Córdoba o de Buenos Aires, porque a los brasileños les gusta la manteca más salada. Bueno, a otros países les gustan otras características, entonces el fabricante se adecua a lo que le gusta a su mercado, a su cliente, para decirlo de algún modo. ¿Se entiende? Bien. Esta manteca que obtenemos acá es netamente sólida. Es sólida, tiene mucha grasa, tiene pocas proteínas y pocos hidratos de carbono, porque se fueron todos con el suero. Por ende, es un producto que para nuestro organismo no va a ser nada bueno. Y por otro lado, también tiene la característica de que es fácil, o sea, es difícil que se contamine. Por ende, se puede conservar mucho tiempo, se puede conservar de un año para el otro. Fíjense que acá hay una parte en la última parte dice que se puede conservar como manteca virgen en bloque de 30 kilos a 20 grados centígrados bajo cero. ¿Sí? Entonces, esa conservación que algo también vamos a hablar lo vamos a ver cuando veamos leche. ¿Por qué está el año? Al año no significa que se nos está contaminando como se nos contaminaba el yogur o la leche fluida, sino que la grasa se pudre, se saponifica. O sea, no es la contaminación por bacterias, sino porque se pone rancia, sino que es porque se descompone la grasa,
como dije la palabra recién, se vuelve rancia. Por eso la limitante de 1 año. No es ya por la contaminación, sino que como no hay agua casi, no hay hidrato de carbono, no hay proteínas, hay puramente grasa, pero sí, esa grasa no es eterna. A través del tiempo se va descomponiendo, se pudre y se ocurre lo que uno dice que se pone rancia. Por eso se necesitan los 20 grados bajo cero, para volver ese proceso mucho más lento. Si le dejásemos el block o el pan de manteca afuera, sin cadena de frío, totalmente fuera de la heladera en nuestra casa, no se contaminaría, pero sí se echaría a perder porque la grasa en poco tiempo se pone rancia. Bien, entonces fraccionada en panes de 10 gramos, panes de 100 gramos, panes de 200 gramos, son todos panes sólidos, donde como dijimos el envoltorio se los envuelve, tiene su propia forma, puede también fraccionarse en 2,5 kilos, en 5 kilos, no para consumo domiciliario, pero sí para consumo industrial, para vender en panificadoras, donde la idea es fraccionar los envases más grandes, de poco valor de envase, para abaratar los costos, no estar abriendo panes de 100 gramos. Entonces ahí hay un consumo mayor. Bien, y así sucesivamente. Este producto entonces, bien, creo que no nos queda nada por decir, más que responder. ¿Quién fue que habló recién con lo de Light? ¿Quién me lo preguntó? Natalie. No te puedo ver. Natalie, ¿cuánto? RAM. Ah, RAM. Sí, sí. Bien, estamos. Bueno. He aquí la cuestión, lo que vos preguntabas, la manteca light. Manteca light, Sanko le llamaba, no me acuerdo más, ultraliviana, creo, algo así. Es una cuestión de sensación. La manteca sigue teniendo 95% de grasa. ¿Qué es lo que se hace? Se le agrega volumen. La manteca light lo que tiene es que en la parte de elaboración, en el momento, tiene un proceso adicional. Parte de una manteca obtenida de una mantequilla de esta máquina, en un proceso posterior se le da una cierta temperatura para que se vuelva más maleable. En ese momento se la somete, en un proceso de batido, se la somete en una cámara con una alta presión de nitrógeno. Entonces, dentro del compuesto de manteca pasa a obtener nitrógeno como agregado. Por ende, el volumen aumenta. Por ende, la concentración de manteca por el volumen pasa a ser menor. Incluso vos la vas a utilizar y va a ser mucho más untable. Ojo, no mucho, pero va a ser más untable porque va a ser menos sólida. Y eso obedece a que se le agregó nitrógeno en medio. Entonces, los 100 gramos de manteca, dicho de forma grosera, engordan igual que los 100 gramos de manteca tradicional. Pero los 100 gramos de manteca van a tener un volumen mucho mayor. Vos cuando vas a consumir menos de 100 gramos. Entonces, por eso se dice que es light. ¿Se entiende? Sí, sí, o sea, lo mismo engordamos igual. Claro, o sea, por el mismo peso consumido, sí, nada más que los volúmenes son mayores. Vos terminás consumiendo menos por una cuestión de que vos le pones siempre la misma capa arriba de tu galletita. Entonces, tu misma capa, tu mismo espesor de capa tiene menos grasa porque tiene menos manteca. Ese es el concepto. Pero no es que, o sea, es imposible una manteca light. O sea, digamos, light en calorías. O sea, profe, sería que 100, por ejemplo, si consumimos 100 gramos de manteca común y 100 sí, gramos de manteca light, es lo mismo. es lo mismo, claro. Nada más que como vos, por una cuestión visual, vos a tu galletita le pones siempre el mismo espesor de capa. Pero claro, pero tienes menos peso.
Porque si no, no podría llamarse manteca el producto. O sea, sí podría ser un producto equivalente, con agregado de otros componentes, pero deja de ser manteca, como nos pasaba cuando dijimos lo de la leche. Pasaría a ser una margarina. Pero para que sea manteca y que sea light, la única forma que les queda es bajarle el peso. ¿Y cómo se lo bajan? De esa forma. Le agregan volumen. Nada más que ese volumen se lo agrega en forma muy finamente distribuida, que a vos no te impacta a la vista y te dicen que es light. Ese es el concepto. Bien. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. ¿Respondí tu pregunta? Sí, sí. Bien. Y quiero decir una última cosita y después estaríamos terminando. Esta manteca con 30 kilos con bloques de 30 kilos, serían grandes panes de manteca. Fíjense que yo acá les puse que tiene como fin el comercio internacional. Es habitual el comercio internacional de manteca, de países productores. O sea, la Argentina es un país de pequeña, digamos, es un país que exporta leche. Entonces, ¿cómo la exporta esa leche? La puede exportar como quesos, la puede exportar como leche en polvo. Por ende, vamos a suponer que es un gran exportador de leche en polvo. Que la Argentina, por una cuestión de negocio, está exportando mucha leche en polvo descremada. ¿Qué hace con toda esa grasa? Tiene que terminar transformándola, por ser leche en polvo descremada, le tuvo que sacar grasa a la leche esa. Entonces la termina transformando en manteca. Entonces, ¿qué hace con esa manteca? También de algún modo la tiene que exportar. La podrá exportar ganando dinero o la podrá exportar perdiendo dinero, pero que compensa y le sigue siendo rentable la exportación de la leche en polvo. Entonces, bueno, pierde algo de dinero en la manteca y la exporta. Bien, y esa exportación, si no, se llenaría el mercado de manteca. Esa exportación sería una exportación industrial de manteca, no saldría con la marca de la fábrica, sino, o sea, sí saldría con la marca, pero digamos, no iría a la góndola, sino que iría al mercado como commodity, y se hace en bloques, y se hace a esta temperatura, de 20 grados bajo cero. Es habitual que los países exporten manteca, no porque quieran exportar manteca, sino porque la manteca forma parte de un compuesto llamado leche. Entonces, cuando vos exportas leche, si no se dan ciertas condiciones, como ser que tiene un cliente que quiere solamente leche entera, etcétera, etcétera, terminás teniendo un excedente de manteca que sería imposible comercializar en tu país de origen, que si lo volcás al mercado interno tirarías abajo el precio a un valor que tampoco te sirve porque sería tan bajo que la otra manteca que vos vendés en el mercado interno a un valor interesante lo tirarías por el piso. Entonces te ves obligado a exportar. Y esa exportación es probable que se haga a pérdida, pero es una pérdida acotada, y se hace de este modo, se hace en bloque de 30 kilos. ¿Por qué? Porque el mundo, y no es casualidad que sean 30 kilos. O sea, es como que el que la recibe ya está preparado para industrializar un bloque de 30 kilos. Digamos, si vos se la exportás, cuando uno dice 30 kilos, dice 30 kilos, pero además dice de dimensión, o sea, que sea cuadrada, que sea todo de las mismas dimensiones. ¿Para qué? Para poder paletizar fácilmente, para poder transportar fácilmente y para que las máquinas donde van a caer esos bloques, que se les va a tener que subir la temperatura hasta los 10 grados para poderlas procesar. ¿Se acuerdan que dijimos que la temperatura para procesar la manteca estaba entre 10 y 12 grados, 10 y 13 grados? Entonces también esa temperatura, esa máquina tiene que estar adecuada para recibir ese tamaño de bloques. Entonces, por eso está estandarizado que la característica sea un bloque simétrico de 30 grados. O sea, es un cubo perfecto, de 30 kilos. ¿Se entiende?
Y cada cubo de estos se va también fraccionado dentro de un envoltorio para que no se peguen entre ellos cuando uno los transporta. Entonces vos tenés arriba un pallet, una sumatoria de bloques de manteca de 30 kilos a 20 grados bajo cero. Imaginémonos que de una planta como puede ser Manfrey o Sanford en Devoto tienen bloques de 30 kilos a 20 grados bajo cero y los exportan a Alemania. Esos bloques que estén a 20 grados bajo cero implican que, de hecho, que van a ir en barco. De hecho, que van a ir en barcos dentro de ¿qué? Dentro de un contenedor. Por ende, ese contenedor tiene que ser un contenedor frigorífico. Tiene que conservar a través de equipos de frío, como ustedes ven los camiones frigoríficos que circulan acá, tienen equipos de frío que tienen que conservar la temperatura en todo el tiempo que dura el recorrido, en todo el transporte, a 20 grados bajo cero, porque si no, se nos echaría a perder el producto, se nos volvería rancio. Por ende, se necesitan que sean contenedores frigoríficos. Entonces, durante todos los días, los 40 días que puede durar el transporte, hasta que desde que se coloca dentro de un contenedor acá, hasta que se saca en la industria manufacturera ya en Alemania, el equipo tiene que estar funcionando, apagándose, o sea, tiene que haber gente que esté colocando combustible, gente que esté haciendo los controles de temperatura, si es un motor, va a ser un motor de explosión, por tanto, en algún momento habrá que cambiarle el aceite. Todo eso hay que hacerlo como lo haríamos con un camión durante todo el tiempo que dura el proceso de transporte. No solamente eso, hay que garantizar que la temperatura esté a 20 grados centígrados. Entonces, cada tantos pallets dentro de un mismo contenedor, uno va a tener, junto con los bloques de manteca, va a tener un sensor de temperatura con un registrador. ¿Qué va a hacer? Nos va a garantizar que durante todo el tiempo que duró el transporte, la temperatura se mantuvo a 20 grados bajo cero. Con lo cual, ni bien llega el contenedor a la industria manufacturera en Alemania, van a abrir el contenedor, van a sacar la carga, alguien va a sacar el registro de temperatura, lo va a colocar, hoy por hoy será una conexión tipo USB, lo va a conectar a una computadora, va a ver el gráfico de cómo se comportó la temperatura durante esos días, y si en algún momento la temperatura pasó de 20 grados bajo cero a 5 grados bajo cero a 2 grados sobre cero, automáticamente se va a rechazar la carga. ¿Por qué no estuvieron dadas las condiciones que garanticen su buena calidad? Vieron que cuando dijimos que se pone rancia, o sea, se pasa a tener un sabor desagradable. Entonces eso no puede ocurrir. Imagínense que si ese pan de manteca, ese bloque de manteca, luego va a pasar a ser un pan de 100 gramos, si cuando tuvo 20 grados bajo cero y formaba parte de los 30 grados, perdió las condiciones y se volvió en parte, llamémosle rancia, ese sabor va a pasar al pan de 100 gramos o de 10 gramos en Alemania, lo cual no puede ocurrir. Por ende, hay responsables en todo el recorrido. O sea, la responsabilidad de la empresa que lo elabora, que lo fabrica, morirá cuando terminará, caducará, cuando salió el camión frigorífico de la fábrica. Pero hay empresas responsables y hay seguros que se tienen que contratar y que se van a hacer cargo del transporte terrestre, del transporte naviero, del transporte terrestre en Alemania, hasta que llegue el momento de desarmar ese pallet y controlar la temperatura. Cuando se controla la temperatura, se va a verificar que en algún momento ese registrador va a registrar los 40 días que duró, y bueno, y según cuándo pudo haber ocurrido la anomalía, será responsabilidad de la empresa que lo fabricó, si ocurrió antes que salga de su fábrica. Como está registrado el horario de salida, será responsabilidad del transporte en Argentina si ocurrió en los próximos 3 o 4 días.
será responsabilidad del transporte naviero si ocurrió en el periodo que estuvo arriba del barco, o será responsabilidad del transporte terrestre en Alemania en los días posteriores al desembarco de la carga. Entonces tendrán que actuar y hacerse cargo de las pérdidas económicas que eso genere los seguros de cada uno de los posibles responsables. Pensemos que todo esto está arrastrando una cantidad de dinero muy importante. Por ende, establecer las responsabilidades es también muy importante. Y el mercado hoy por hoy lo tiene bien medido a eso. Tiene bien individualizado cuándo es responsabilidad de uno, cuándo es responsabilidad de otro, cuándo es de otro. O sea, hay claras separaciones que no permiten la confusión y que las responsabilidades se diluyan. Bien. ¿Se entiende? Bueno. Estos serían los dos temas que yo quería que hoy veamos. Y la idea sería la semana que viene agarrar un tema más. Por un lado tenemos quesos, la obtención de queso, que es un tema largo, que es un tema un poquito más complejo. Y por otro lado tenemos dos temas que son medianamente simples. Uno es la obtención de leche en polvo y la obtención de yogur. Entonces, así como hoy vimos dos temas en una misma clase, una sola clase la vamos a dedicar para ver queso y otra clase la vamos a dedicar con dos temas que van a ser leche en polvo y yogur. Bien. Y así de este modo estaríamos cerrando el capítulo de lechería. Bien. ¿Estamos? ¿Hay que hacer alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, alguna ampliación o alguna queja? Dígalo ahora o cállelo definitivamente. Por mí ninguna, profe. ¿Cómo? Yo ninguna. ¿Ninguna? Bien. ¿Alguien más que quiera quejarse de algo? ¿Se está escuchando bien? ¿Se está entendiendo? Todo de 10. Bueno. Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces yo si no falló nada, esta clase la grabé. Ahora es lo que tengo que convertir y después se la voy a estar cargando, veré cómo hago al Dropbox. ¿Puede ser, chicos? Sí, profe. Perfecto, profe. Sí, profe. Nos veríamos entonces la próxima semana, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profe. Si tienen tiempo, por favor, vayan mirando algunos videos en YouTube, algo de obtención de manteca, de leche fluida, así van viendo cómo son los equipamientos, van viendo las instalaciones, para que si algún día tenemos la posibilidad de juntarnos, lo charlemos viendo algún video un poquito más en forma más amena ya. ¿Puede ser? No son videos largos, durarán 5 minutos, 4. Hay uno sobre pasteurización también, para que no sea tan monótono y ustedes se lleven solamente, se están llevando mi voz nada más. En cambio, si lo escuchan por otras personas también, o mentimos todos igual, o su aprendizaje va a ser más no sé si es mayor, pero va a ser más completo. No escuchan solamente una sola palabra, sino distintas opiniones, distintas versiones. Bien, chicos, nada más por hoy. Muchas gracias por su tiempo y que tengan una buena semana. Gracias a usted, profe. Gracias a vos, Gracias. profe. Buena semana. Gracias. Profe. Chao, chicos. Chao, profe, gracias. Tenga buenas noches, profe. Adiós. Chao.